Independizarnos será ese primer gran paso en nuestra vida adulta y en el momento que llegue marcará un antes y un después en nuestra vida. Pero para esta generación de jóvenes estudiantes o jóvenes que comienzan a llegar a la vida adulta llamada la generación Z, ¿sigue siendo igual de fácil que antes? Pues a continuación vamos a explorar los cambios que ha tenido el adquirir una primera vivienda a lo largo de este tiempo en México. Hace unas décadas, digamos entre los años 70 y 90, comprar una vivienda en México era considerablemente más accesible para la clase media, es decir, que no hacía falta haber heredado una gran fortuna a corta edad o tener la suerte de haber crecido en una familia muy bien acomodada económicamente para que uno se pudiera independizar de manera pronta o de una buena manera. Es decir, adquiriendo una bonita casa en la cual crear una familia. Es por eso que podemos escuchar historias que incluso podrían llegar a ser un poco graciosas, las cuales relatan que quizá en nuestra familia nuestros abuelos o nuestros bisabuelos a sus 18, 20, 21 años ya tenían varios hijos, una esposa o dos, su casa y algunos terrenos para variar. Y esto era así debido a las siguientes razones. Los precios de las propiedades eran más bajos en relación con los ingresos. Por ejemplo, en 1980 el costo de una casa promedio representaba alrededor de 5 a 7 veces el salario anual promedio. Hoy ese ratio puede ser mucho mayor, lo que claramente equivale a que un mexicano de hoy en día, a diferencia de 1980, necesitaría más tiempo de ahorro y ganar más dinero para poder comprar su primera vivienda. Pero antes, déjame explicarte con datos cómo es que funciona esto o cómo ha evolucionado. Para comparar el costo de una primera vivienda en México en 1980 y en la actualidad, así como el tiempo necesario para adquirirla, necesitamos considerar varios factores: el precio promedio de las viviendas en ambas épocas y los ingresos promedio de las personas. Comencemos con el costo de una vivienda en 1980. En 1980, el costo promedio de una vivienda en México era significativamente menor en términos nominales, pero el poder adquisitivo también era diferente. Aproximadamente, una casa promedio podría costar entre 200,000 y 500,000 pesos mexicanos de la época. Este rango puede variar dependiendo de la ciudad y las características de las viviendas, claro. Pero ahora, vamos a ver cómo están estos datos en la actualidad. En 2024, el costo de una vivienda en México puede variar considerablemente según la ubicación, pero por ejemplo, en ciudades grandes como Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, el costo promedio de una vivienda puede estar en el rango de 2 millones a 4 millones de pesos mexicanos, o incluso más en zonas residenciales de mayor demanda, pero claro, puede costar incluso un poco menos en zonas menos habitadas. Ahora, vamos a una comparativa del tiempo necesario para poder comprar una vivienda. Para poder comprar una casa en el año de 1980 debemos tomar en cuenta lo siguiente: el ingreso promedio de esa época era aproximadamente de 3,000 pesos mensuales, mientras que el costo de una vivienda era en promedio de 350,000 pesos. Y tomando en cuenta esta siguiente ecuación, podemos obtener como resultado que un trabajador promedio necesitaría aproximadamente 9.7 años de su salario para poder comprar una vivienda. Pero ahora vamos a ver cuánto tiempo nos tomaría comprar una casa hoy en día, tomando en cuenta el valor de las mismas y el salario promedio actual en México. Para poder determinar cuánto tiempo nos tomaría comprar una casa en la actualidad, que bueno, al momento de hacer este video estamos en pleno 2024, debemos tomar en cuenta lo siguiente: el ingreso promedio es de aproximadamente de 15,000 pesos mexicanos mensuales, mientras que el costo de una vivienda es de en promedio de 3 millones de pesos. Y tomando en cuenta la siguiente ecuación, que es la misma que la anterior, un trabajador promedio necesitaría aproximadamente 16.7 años de su salario completo para comprar una vivienda. Esto muestra que, aunque los ingresos han aumentado nominalmente, el costo de las viviendas ha crecido mucho más rápidamente, haciendo que en términos de años de salario necesarios sea más difícil para un trabajador promedio adquirir una vivienda en 2024 en comparación a épocas pasadas, en este caso 1980. Ahora vamos a la razón número 2 por la cual era mucho más fácil comprar una casa en épocas pasadas. Según datos del INEGI, la rotación de empleo ha aumentado en los últimos años,
muchas personas cambian de trabajo con mayor frecuencia debido a la búsqueda de mejores oportunidades, la falta de estabilidad en sus empleos actuales o la necesidad de adaptarse a cambios en la economía. Además de que las empresas ofrecían beneficios laborales más sólidos, incluidos planes de ahorro y prestaciones que ayudaban a los empleados para comprar una casa. Para que me puedas creer un poco más, a continuación voy a brindarte unas características que respaldan la comparativa entre la estabilidad laboral en México en la década de 1980 y la situación actual. Como número 1 tenemos el empleo formal versus el informal. En aquella época la mayoría de los empleos eran formales, especialmente en sectores como la manufactura y el sector público. La informalidad laboral era considerablemente menor en comparación con los niveles actuales. Y con empleo informal nos referimos a empleos que no están siendo ofrecidos por empresas visibles ante los ojos del gobierno. En esencia, empresas que no servían algunas prestaciones de ley. Y como número 2, regulación laboral. Durante la década de 1980 existían regulaciones laborales más estrictas en México que incluían protecciones para los trabajadores en términos de salarios mínimos, horas de trabajo y beneficios sociales, y estas regulaciones tendían a favorecer la estabilidad en el empleo. Y ahora una comparativa con la situación actual. Como número 1, empleo en el sector informal. Según datos del INEGI, la proporción de trabajadores mexicanos en empleos temporales o informales ha aumentado significativamente desde la década de 1980. Y por último, la razón número 2 por la cual era más fácil adquirir una primera vivienda en México en épocas pasadas es el acceso a créditos y financiación. Aunque las tasas de intereses eran altas, los programas de financiación como los proporcionados por el Infonavit y el Fobiste eran más accesibles y menos burocráticos. Esto lo puedes comprobar conociendo cuánto cuesta una casa del Infonavit, bueno, en la actualidad. Y ahora vamos a pasar con cuál es la dificultad de adquirir una vivienda hoy en día. Es una realidad que en la actualidad se ha vuelto más complicado para todas las personas de clase media poder adquirir una primera propiedad. Y bueno, esto se puede ver en la cantidad de jóvenes con una edad de más de 19 o 20 años que aún vivimos en casa de nuestros padres o con algún tutor. Y con lo que puede llegar a costar una propiedad de hoy en día más o menos decente o incluso apta para poder al menos comenzar a vivir solo, pues tiene pinta de que nuestros ahorros no son suficientes. E incluso podemos ver la veracidad de esta situación en aquellos casos en los que hay personas por encima de los 25 años que se encuentran o bien compartiendo casa o departamento con otra persona. Es decir, ahora en vez de solo rentar, en vez de comprar, nos encontramos compartiendo la renta con otras personas para poder independizarnos. Que claro, esto sí lo hacemos hoy en día cuando vamos a irnos a estudiar y pues por ende no estamos ganando suficiente dinero o aún no encontramos un trabajo bueno, pues claro que tiene sentido que lo hagas. Vete a vivir con un amigo que vaya a ir a la misma universidad que tú, o vete y comparte alquiler con tu hermano que los dos, bueno, puede ser que se encuentren trabajando. El problema y en lo que veo que está la diferencia de independizarse en comparación con hace años es cuando ya tenemos 30 años o más y aún estamos o bien rentando o aún compartiendo casa con alguien más. Y ojo, esto no lo digo menospreciando a las personas que se encuentran en situaciones como estas. Incluso ni siquiera yo sé si voy a llegar a tener casa propia o si voy a rentar el resto de mi vida porque aún no llego a esa etapa. A lo que quiero llegar con todo esto que estoy diciendo es que la economía de hoy en día nos lo pone cada vez más difícil, y esto es por las siguientes razones. En la actualidad, los precios de las viviendas han aumentado significativamente según datos del INEGI. El precio promedio de una vivienda en México ha crecido mucho más rápido que los salarios. Por ejemplo, entre 2010 y 2020, los precios de la vivienda en México aumentaron a una tasa promedio anual del 6.8%, mientras que los salarios solo aumentaron alrededor de 4.5% en promedio anual durante el mismo periodo. Esto significa que el costo de la vivienda ha aumentado a un ritmo más rápido que los ingresos, lo que ha llevado a una creciente disparidad entre la capacidad de compra de las personas y el costo de adquirir una vivienda. Ahora, la razón número 2.
para esto vamos a hacer una comparativa de precios. En 2020 el precio de una casa promedio era de 10 a 12 veces el salario anual promedio, lo que hace que ahorrar para el enganche y pagar la hipoteca sea mucho más complicado, en esencia teniendo que ahorrar durante más tiempo en comparación a épocas pasadas, que claro, esto se los comentaba anteriormente. Hoy en día, aunque hay más opciones de créditos hipotecarios, los requisitos son más estrictos y los trámites pueden llegar a ser más complicados, y es por eso que hoy en día es más difícil adquirir una primera vivienda. Y ahora, como conclusión, podemos decir que sí, comprar una casa hoy en día es más difícil que hace algunos años. Y bueno, si te gustaría independizarte lo antes posible, bueno, te recomiendo que te pongas a trabajar. Chao.